Buenas noches, esto es Opinión Federal. Hoy vamos a tener una edición muy particular, diría, porque la mesa de ambos bloques va a estar compuesto por colegas, queridos colegas periodistas, que hemos resuelto juntarnos en razón de que en estos momentos de profunda crisis del país hay medios hegemónicos que informan o deforman por ahí determinados episodios que ocurren día a día en esta querida Argentina. A lo largo y ancho de la geografía nacional hay falta de educación, de salud, hay una crisis económica tremenda que golpea, obviamente, como toda crisis, a los que menos tienen, al punto tal de que hoy ya la otrora clase media también está con dificultades para llegar a fin de mes. Entonces, el papel de los medios y de los comunicadores en particular, como lo entendemos nosotros, es informar de manera independiente lo que ocurre realmente y que de ahí en adelante el televidente, usted que está frente a la cámara, saque sus propias conclusiones. Más aún, como decía, que a la crisis se suma una campaña electoral recién iniciada que va a dar mucho que hablar de aquí en adelante. Así que vamos a la pausa y voy a presentar a mis invitados. Hay hombres y mujeres que eligen las profesiones más peligrosas del mundo y a la hora de pensar en sus familias nos eligen sin dudarlo. Sabemos cómo cuidarlos, sabemos cómo cuidarte. Obra Social Patrones de Cabotaje, más de 50 años marcando el rumbo en salud. Bien, iniciemos entonces la edición del programa. Por respeto a las colegas que nos acompañan, debo aclarar que comienzo con los hombres por una decisión de las chicas. Y nosotros en eso somos obedientes de la instrucción femenina. ¿Cómo te va, Larry? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muchas gracias por venir, como siempre. Gracias por invitarme. Juan Carlos, un amigo de siempre. ¿Cómo andas, querido? ¿Cómo andas vos? Bien, gracias. No sé si coinciden ustedes que estamos plagados de información deformada y que es necesario que vayamos poniendo blanco sobre negro de alguna manera. Sí, creo que el problema está en los intereses que se mueven en la profesión y en los medios que en realidad no son medios periodísticos, son empresas. Por lo tanto, los periodistas de alguna manera somos rehenes de esas empresas y de alguna manera hay que llevar la comida a casa, entonces es muy difícil para un periodista mantener la dignidad de la profesión. Por lo tanto, deberíamos replantearnos en forma colectiva cómo encarar el proceso de reconstrucción del tejido social que han destruido con este gobierno y que desde el punto de vista periodístico también no escapa a la regla, ¿no? Sí, es cierto, tanto para los locutores, para los periodistas, en general está un poco difícil la profesión, cada vez cuesta mucho más. Uno dice, qué cantidad de profesionales de nombre, recién lo comentábamos con Larry fuera de cámara, hay en el medio sin trabajo. Y vemos que mueren en esta etapa de este gobierno que está pasando. Hay muchos colegas periodistas que han fallecido. Y justamente me hace acordar un poco a lo que fue el 2001, cuando Horacio García Blanco, periodista deportivo, que se quedaron con sus ahorros en ese momento, necesitaba justamente ese dinero para operarse en España y murió. Y un poco lo que pasa hoy es eso. Los periodistas, como dijo recién Larry, somos rehenes de una situación que no nos merecemos, absolutamente para nada. Porque qué mejor que ganar dinero de nuestra profesión. Claro. Y hoy en día no lo podemos hacer y nos tenemos que dedicar a hacer otras cosas. Claro. Relacionado con el medio. El que es periodista tiene que ser productor, o muchas veces productor comercial. Y la calle está muy difícil desde el punto de vista comercial. Entonces,
no es fácil. No es fácil no solamente para los periodistas, ahora que hace pocos días celebramos el Día del Periodista, sino también hay muchos locutores, ahora que viene el Día del Locutor, que también están sin trabajo. Sí, realmente como toda crisis, vos bien decías, las crisis matan y matan principios. Vemos gente incluso dentro del ámbito político que increíblemente podríamos decir que hoy estén de un lado y que han estado diametralmente en otro, ¿no es cierto? Yo creo que lo que tenemos que reformular es el contrato social, una propuesta que está dando vuelta en la política y que me parece que es en serio, ¿no? Que tenemos que sentarnos y replantear qué es lo que queremos como sociedad. Queremos esta sociedad neoliberal, en la meritocracia que mata, que deja fuera a un montón de gente. No, queremos una inclusión, queremos los 44 millones de argentinos vivir y desarrollar nuestras actividades con el máximo de la dignidad posible en cada una de las actividades, ¿no? En ese tiempo difícil, vos que estás en el Parlamento, eso obviamente también se replica allí, ¿no? Por supuesto, lo vivimos aquellos periodistas parlamentarios que hace mucho tiempo que llevamos en esto, la cantidad de colegas que también están en la misma situación. Pero así hablamos también de los cambios. Cuando uno ingresó hace 30 años en el Congreso, el periodista parlamentario era un lujo, era el corresponsal de una radio. Es más, muchas radios tenían dos. Yo me acuerdo que Continental tenía a Ulises Lencina y tenía otro colega más. Radio El Mundo lo mismo. Así como estaba acreditado el de Casa de Gobierno, estaba también el del Congreso. Hoy en día, para la radio del interior principalmente, cuesta mucho mantener un colega que lo haga el informe. ¿Por qué? Porque vos tenías que estar corriendo a una cámara y a la otra. Tenías sesión en senadores y en diputados. Tenías que correr a las comisiones. Todo eso se fue perdiendo, lamentablemente. Se acabaron las corresponsalías, por ejemplo. Claro. Porque por internet no hace falta tener un corresponsal. Es decir, es un lugar menos de trabajo. Claro. ¿Sí? Sí, la tecnología también fue... La tecnología, esa es otra cosa de las que tenemos que replantearnos. Cómo construir un sistema de medios que contemple, por supuesto, el avance tecnológico y que dé trabajo. Claro. Fíjate el diario. El diario está... El diario de papel, está desapareciendo. Se está extinguiendo. Sí, nosotros debemos ser los últimos, ¿no? La última generación que se basa en el diario. Sí, realmente. Y después la edad. Ese es el otro gran tema. Claro, que ya pertenecemos a una... de una generación de periodistas. Una generación también en extinción, digamos. No, sino que ya te dicen profesor. Claro. Cuando la vamos a ver te dice señor, ahí señor, está el problema. claro. En cuanto a la salud, educación y esta crisis enorme que nos aqueja a todos los argentinos, ¿cuál es su opinión? Mirá, yo creo que, a ver, la decadencia es en todos los rubros de la sociedad, en todos los aspectos, todas las aristas. Hay un gobierno ciertamente que vino con un proyecto, lo está cumpliendo y ha desgarrado todo el tejido social y productivo. Te pregunto, ¿es impericia o vinieron a hacer esto? No, hay. A ver, hay una línea, la de arriba de todo, que vinieron a hacer esto. Después que hayan designado gente inepta para conducir, y sí, seguramente, porque era más fácil de comprar. Es decir, tener profesionales a cargo de las instancias medias de un gobierno es caro. Entonces compras gente barata, inexperta, y es muy fácil. No importa si ejecutan o no ejecutan. Los de arriba ya necesitaron hacer este proyecto, ponerlo en práctica, y lo hicieron. Yo creo, sí, es verdad. Lo han hecho y lo siguen haciendo y lo van a seguir haciendo, si lo dejan. Si los dejamos, sí. A ver, Mauricio Macri cuando fue diputado nacional no presentó ningún proyecto. Esto hay que decirlo, prácticamente no venía. Así como alguna vez tuvimos dirigentes sindicales que eran diputados nacionales y no venían tampoco. Pero digo, la Argentina no se merece esto. Cuando vos tenés que hacer un informe que no se dice, la cantidad de suicidios que hay, de gente grande que no puede hacer frente a los costos de la vida, pagar su alquiler, sus remedios, comer, el jubilado, no puede. Y los índices que existen hoy en la Argentina de suicidios son muy peligrosos. Sí, al propósito, la semana pasada en mi provincia, en Corrientes, hubo uno que fue muy comentado por los medios, una señora que en un estado de desesperación se tiró del puente interprovincial. O sea, y dejó la nota, una pequeña nota dando el motivo. Sí, esos son los que sabemos, los que nos enteramos. Y hay toda una gama de los medios lo esconden, ¿no?
Sí. Entonces se hace muy difícil inclusive la profesión, porque cuando vos acercas una noticia que pudiste juntar por ahí, que tuviste una fuente interesante, tenés el veto del editor y no te la dejan publicar. O te dicen, no, dalo vuelta o agrandalo o achicalo. Es decir, no estamos en una situación, vuelvo a decir, estamos rehenes de los intereses de los grandes poderes económicos, ¿no? Claro. Por eso tenemos 2 canales independientes, como el que estamos ahora. Crónica C5N, que son los medios que informan, y después tenemos los otros medios como América, que lo vemos en los Martín Fierro. ¿Cuáles son los que ganan los Martín Fierro? Y cómo han separado los Martín Fierro federales de los principales. Sí. Entonces decimos, Crónica y C5N, América, Telefe y el Grupo Clarín son otra cosa. No informan lo que tienen que informar. Y esto hay que decirlo. Nadie los dice. Como también tenemos determinados periodistas. Claro, que son los también, que manejan... Claro, que tal vez por lo que decía Larry, también por una cuestión a veces económica, también son empujados. Y claro, todos los empleados de Clarín no son, digamos, no están en contra del proyecto nacional, popular, o de la sensibilidad política, pero están atrapados en un medio y tienen que llevar la comida a casa. Es muy difícil. Conozco un montón de ellos que tienen que estar con la boca cerrada. Y donde cambian una coma... Es problemático, sin ninguna duda. Seguro. Ahora, ¿qué se hace con la educación, básicamente? Porque yo creo que el meollo de esta cuestión es la falta de educación, básicamente, que es lo que hace sentir aún más la crisis, entiendo. Mira, yo tengo un programa en radio que trata la discriminación, la desigualdad, entre ellas la desigualdad de acceso a la educación. Generalmente suelo hacer el editorial al principio y la termino siempre con la misma frase. Hace falta política, mucha política y más política. En contra de lo que la gente suele decir. Esto se resuelve políticamente. El proyecto debe ser instrumentado y diseñado en la política. Claro. Lo que vos planteás, la educación, hay gente que está trabajando en educación, hay gente que está trabajando en salud. Hace pocos días entrevisté a Daniel Goyán, que fue ministro de Salud. Hay proyectos sobre los que están trabajando, sobre salud, cómo afrontar los déficits de la salud, ¿no? La grave crisis de la salud. Es una crisis enorme. Y ahí tenés otro problema, porque tenés que atender la urgencia, pero también tenés que gestionar. Porque si atendés solamente la urgencia, se pasan los 4 años de mandato y lo único que hiciste fue tapar agujeros. Tenés que gestionar para poder elaborar un proyecto de salud a largo plazo. Es muy difícil. Claro. Y es muy difícil, principalmente cuando tenés un gobierno que no te deja avanzar. Veníamos de un proceso de 12 años que se estaba estacionando la cuestión y retrocedimos. Entonces el tema es ahora, ¿qué nos van a dejar en materia de educación? Porque se había recuperado hasta las escuelas técnicas, la formación de técnicos profesionales, electromecánicos, bioquímicos, químicos, y eso se perdió. Están cerrando las nocturnas. Están cerrando las nocturnas. Es decir, va a ser, desde la llegada de la democracia, desde el regreso de la democracia hasta ahora, va a ser el primer gobierno que va a terminar con menos escuelas de las que empezó. Es terrible, es trágico. Realmente es trágico eso. Y después la formación, es otro elemento importante. Claro, porque sumado a eso se está gestando una generación sin instrucción, sin trabajo, con una alimentación deficitaria. O sea, totalmente. Oscar, vamos a tener otro problema gravísimo que lo tiene todo el mundo, no vamos a tener solamente en Argentina, que es que no va a haber trabajo para todos. La tecnología va a reemplazar. Vamos a tener que repensar cómo se construye una sociedad. Y tendremos que pensar en ese salario universal mínimo que va a tener que tener, como es en la península escandinava, que ya están trabajando sobre ese tema. ¿Por qué no va a haber trabajo para todos? ¿Sí? Y si encima vos desalentás la educación, fallás en la salud, estás con un problema muy grave. Estás con un problema que dejás afuera un montón de gente. Sí, incluso hasta el deporte se ha abandonado también, los clubes también están... Se quiere mercantilizar también. Bueno, es un poco el pan y circo, los clubes de barrio, por ejemplo. Claro, los clubes de barrio están deteriorados. Están fundidos. Con los valores de pagar la luz, pagar el gas. Dicen, ¿cómo hacemos? Claro. No pueden. Y eso también son empujados a lo que vos decías, o sea, a convertirse posteriormente en una sociedad anónima. O sea, exactamente. O si no, se hunden. Exactamente. Pero eso lleva como consecuencia también después el incremento de la droga, que es realmente nuestro enemigo, digamos. Sí, la pérdida de los valores básicos, ¿no? De solidaridad, básicamente la solidaridad que se pierde.
Yo escuchaba Rosario, ya no hay balas, hay explosivos. Ah, sí, sí, sí. Entonces uno dice, mirá las cosas que está cayendo la Argentina. Y en vez de cuidarnos, el gobierno nos abandona. Claro. Ese es el gran problema, el déficit que nos está quedando. La ministra de Seguridad, yo en estos días en otro canal conversaba con el ex ministro Berni y comentábamos, la ministra de Seguridad nos manda a armarnos a los ciudadanos Sí, en defensa del delito. Eso es una barbaridad. O sea, sin ninguna duda. Además de ser erróneo el criterio, pone en peligro de vida a cada ciudadano. Sí, aparte traslada a la justicia, que es un contrato entre nosotros, donde decidimos qué es lo que está fuera de la ley y qué es lo que no, y lo derivamos digamos, al criterio personal de la gente, a la emoción de la gente, a la situación, a la presión. Estamos destruyendo la sociedad, sin ninguna duda el tejido social se está destruyendo. Claro, pero aparte, como vos decías, el tema de los explosivos y demás, el ciudadano común, no todos sabemos portar o manejar un arma. O sea, el común de la gente no sabe cómo manejar un arma. Es y que si nos mandan a armarnos, o sea, es muy difícil. Vos tenés formación en la fuerza, vos sabés lo que técnicamente cómo se maneja. A ver, el tema de seguridad es uno de los temas quizás que este gobierno ha hecho un gran vacío, principalmente con el traslado de lo que fue la Policía Federal, inventar la Policía de la Ciudad, en la cual existe un gran déficit, inclusive en la formación de los oficiales. Aquellos oficiales que salen de la escuela de cadetes salen con 3 años. Y acá están sacando cantidad de gente sin formación. Inclusive uno observa, cuando están hombres y mujeres y hombres de la institución parados en una esquina, y en vez de hacer una tarea de prevención, están con el celular. Exacto. Y vos lo que tenés que mirar es qué es lo que pasa en tu cuadra, Claro. no con el celular. Y hay millones que lo están haciendo. Entonces hay un déficit en la formación de ellos, porque lo que necesita el gobierno es tener presencia en las arterias de la ciudad, y nada más. Y después tenés lo otro, el sueldo. Ganan poco. Entonces eso también es un medio tentativo. Claro, entiendo que se ha convertido, esto de la vocación se ha convertido en una necesidad, en una alternativa de trabajo. Es una alternativa de trabajo. Sí, seguro. Sí. Que les preguntan, ¿por qué entras? ¿Porque te gusta? No, por necesidad. Claro, me decía esta misma persona que hay egresados que han usado 20 tiros a lo largo de su carrera. Sí. Y que con las nuevas pistolas, estas Taser, que tan publicitadas, que al final son 60 nada más y se necesitaría 10.000 como mínimo, es que dice que cuesta el proyectil que dispara la Taser tiene tan alto costo que es imposible usarlo. Claro. O sea que, pero más allá de eso es la política lo que nos tiene que interesar. Ahí tiene una política punitiva, no tiene una política de prevención, no tiene una política de acercamiento al ciudadano para que entre todos podamos elaborar una política de seguridad, compartir la seguridad. No, ellos apuestan a lo punitivo, a la represión. Y eso es lo que hay que cambiar. Es decir, si miramos todos los ribetes de este gobierno, en todos, tiene una postura que es destructiva, sin ninguna duda. Y el hecho, digamos, difícil de aquellos que pasamos por el tema de policía, sea de la fuerza que sea, es el hecho de San Miguel del Monte. El hecho de San Miguel del Monte es gravísimo. Claro, eso se ha convertido en un asesinato. Pero aparte, inaceptable, Oscar, te digo, sí. No está la renuncia de los funcionarios. En otro hecho de esta envergadura, ya tenés la renuncia de los ministros arriba de la mesa. Sí. Y por supuesto los jefes, las cabezas, todos detenidos. Sin ninguna porque duda. Es muy grave lo que pasó. Y todavía hoy estamos esperando una respuesta de parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires que nos diga qué pasó. Porque no es. Tiene que haber una responsabilidad política. Por supuesto. Exacto. Esta responsabilidad y no la han es política. asumido. No la han asumido. Pero que yo lo pongo como un título porque parece que no nos podemos olvidar de un hecho de esta manera. Cuando hemos cuestionado tanto estos hechos para que no se repitan, no, pero vos sabés si nuestros hijos... Maldonado, fíjate que esa misma política de ocultarse detrás desde Maldonado. En línea, diría yo. Sí, este chico
Rafael Nahuel, ¿sí? Claro. Toda esta política de ocultar bajo la mesa todos estos hechos que son, digamos, fuera de la ley. Claro. En 30 segundos cada uno, ya estamos a 60 días de las PASO y posteriormente de las elecciones generales. ¿Se avisora un modelo distinto después de octubre? Sí, no lo digo yo, lo dice la heladera de los ciudadanos, ¿no? Es decir, vamos a ser concretos. Es decir, yo creo que la gente se dio cuenta. Aquella famosa diferencia de votos en el balotaje del 2015, que eran 600.000 votos. Yo creo que ya hay 600.000 arrepentidos, seguro que los hay. Seguro. La cuestión es que también los políticos, y hay que asumir la responsabilidad cuando uno trabaja en sus ámbitos, tienen que, creo que sentarse y negociar un nuevo contrato. Es muy importante. Lo introdujo, yo sé que lo introdujo Cristina, que puede llegar a ser un término muy vapuleado, pero el contrato social, me parece que sí, la responsabilidad es una consecuencia. Establecer dónde están los límites de lo que queremos ser como nación. Hace 200 años que estamos discutiendo qué queremos ser. Bueno, de una vez por todas definamos cómo queremos. Sí, tenemos que definir dónde están los límites de cada uno, las responsabilidades y aquello que queremos ser. ¿Sí? Juan Carlos. Sí, yo creo que la vanidad del poder ha hecho de que muchos gobiernos se olviden de la gente. Creo que tenemos que volver a la fuente y recuperar eso. Que el político esté cerca de la gente y que no sea todo campaña, como ha pasado. Pobreza cero. Uno se acuerda de eso, pobreza cero. Fíjate los números. Sí, es que escandaloso. Están hoy son vergonzosos. Sí. Entonces tenemos que volver a repensar sobre nuestros pasos y decir a quién votamos hace 4 años atrás. Empecemos a ver quiénes fueron los malos y quiénes son los buenos. Entonces me parece que hay que comenzar a, más allá de las campañas que son más cortas, comenzar a retomar eso y ver. Yo creo que Cristina hizo un gran aporte. Que vaya Alberto. Y casualmente Alberto y Néstor eligieron a Cristina en un momento determinado. Sí. Se repite la historia. Exacto. A ambos les agradezco mucho, se nos fue el tiempo. Ustedes conocen tanto como yo de esto de lo abreviado que es el tiempo en televisión. Ahora tenés un desafío más grande. Ahora tenés un desafío más grande. Bonito el desafío, pero más difícil. Pero verdadero desafío. Bueno, vamos a una tanda y vamos a comenzar el segundo bloque con las colegas que le han cedido el inicio del programa a los caballeros. Gracias. Hay hombres y mujeres que eligen las profesiones más peligrosas del mundo y a la hora de pensar en sus familias nos eligen sin dudarlo. Sabemos cómo cuidarlos, sabemos cómo cuidarte. Obra Social Patrones de Cabotaje, más de 50 años marcando el rumbo en salud. Bien, continuamos con la prosecución del programa. Como bien decían los colegas en el primer bloque, ahora sí me toca un desafío. Tengo 3 damas, colegas, con las que estaremos debatiendo los mismos o algunos temas en particular que ya los hemos tratado con los colegas hombres. Les presento entonces Gabriela Dicharo. Gracias, Gaby. ¿Cómo estás? Muchas gracias por venir y es un placer realmente contarte en este nuevo staff del programa. Belén, ¿cómo te va? Gracias por la invitación. Bueno, Carolina, ¿cómo estás? Muchas gracias, Oscar, bueno, gracias. Vamos a estar conversando ustedes ya estuvieron viendo el primer bloque, vamos a estar conversando de temas más o menos parecidos, pero hay un tema en particular que quiero conocer la opinión de las 3. Esta mal llamada ley del aborto. ¿Cuál es la opinión de cada una? Bueno, la verdad es que el 8º proyecto de ley que se presentó hace algunos días en el Congreso dio como un testeo muy importante esta marea verde de adolescentes y también de varones acompañándolas, donde le dicen a
a un Congreso Nacional, que lógicamente la ley ha pasado primero por diputados y luego por senadores tras ser rechazada, y ahora con esta octava presentación lo que se quiere lograr es, en principio, que se trate en la Comisión de Justicia, ¿no es cierto?, por la objeción de conciencia. Básicamente es el poder en la calle nuevamente. Este tejido social que se ha roto, esta batalla cultural que parecía que estaba rota y perdida, que nuestras chicas y este legado de las adolescentes que salen a decir lo que verdaderamente necesitan. ¿El Congreso no estuvo a la altura de las consecuencias las veces anteriores? No. El Congreso, a mi entender, ya van varias veces, de las que se pueden mencionar dos, que es la interrupción legal del embarazo y también lo que tiene que ver con la reforma previsional, que ha estado muy por debajo de la expectativa de todos aquellos que incluso ahora están al borde del voto joven. Estos jóvenes que han puesto garitas, carpas y que han dado su voz incluso a medios de comunicación en el mundo, donde dicen, señores, nosotros queremos que nos digan cuál es su posición frente a nuestros úteros. Nos encontramos que esta sociedad patriarcal nos pone con muchísimos varones dinosaurios, y lo digo respetuosamente, donde tienen que decidir sobre lo que nosotros hacemos con nuestro cuerpo. Y claramente voces femeninas hubo pocas, salvo la voz del discurso de los Penato. Y bueno, obviamente que lo que sí hay que rescatarle al doctor Lipovetsky es que ha puesto sobre la palestra este tema y que gobiernos anteriores no lo han hecho, han sacado otras leyes que tuvieron que ver con Ahora, ¿no te pareció otras que sí, cosas? que fue inoportuno el momento en que Lipovetsky presenta esta octava vez? O sea, entrando a la campaña electoral, ¿no te parece que también juega mucho eso? Sí, absolutamente, no fue oportuno. Claro. No fue oportuno porque el debate no se pudo sostener. Directamente dijeron, bueno, vamos después de octubre con este debate que tuvo que ver con el aborto. Exacto. ¿Tu opinión, Belén? Sí, totalmente. Creo que Gaby ya lo dijo todo, opino exactamente igual que ella. Me parece que es algo que, además de que me gusta mucho que los hombres nos acompañen en este tema, pero como dijo ella, son dinosaurios con todo el respeto. Es nuestro tema, es nuestro cuerpo. Queremos decidir sobre nosotras, sobre lo que queremos hacer y lo que necesitamos en nuestra gestación. Claro. Carolina, tu opinión. Sí, bueno, como coincido con las chicas, totalmente estoy a favor de que sea legal, seguro y gratuito el aborto, la interrupción voluntaria, y sobre todo porque es un tema que, si bien se generó una grieta, como en todos los temas de la Argentina, creo que la revolución de las hijas, como bien he llamado, creo que viene a interpelarnos como sociedad y también sobre todo a los políticos, ¿no? Porque creo que las demandas sociales tienen que ser tratadas en el Congreso de la Nación. Creo que el Congreso no estuvo a la altura de las circunstancias. Hoy por hoy los adolescentes, los chicos de 16 años que van a votar en estas elecciones por primera vez, están totalmente metidos en la política, les interesa saber, quieren que realmente todas sus demandas sean escuchadas por lo menos. Y creo que mientras el Senado rechazó este proyecto que tantas veces se ha presentado, que es la primera vez, el año pasado fue la primera vez que por lo menos llegó al recinto, ¿no?, a debatirse. Ahí salieron muchas voces y salieron muchos temas tabúes dentro de la sociedad que nos hablaban, como la ley de educación sexual integral, que eso se planteaba justamente para evitar los embarazos no deseados. Y evidentemente hoy en día tampoco se está cumpliendo la ley de educación sexual integral. Sí, no, o sea, eso es un tema pendiente en la mayoría de las escuelas públicas no se están en no se contra, trata, claro. exactamente, están en contra. Yo lo digo, hablo en lo personal, que nunca tuve educación sexual integral en la escuela en la que yo asistí, lamentablemente, pero me hubiese gustado tenerla desde muy pequeña, porque también otro de los problemas que está arraigado a este tema son los abusos intrafamiliares, que cada vez están creciendo muchísimo más y que le ayudan a esas niñas y a esos niños a poder decir: fui abusada por un pariente, y poder expresarlo en la escuela, o poder expresar, si es un docente, en el caso que sea un docente, poder expresarlo, que ellos sean conscientes de lo que están sufriendo, viviendo, y pedir ayuda sobre todo. Creo que es no solamente la interrupción voluntaria del embarazo, sino también la educación sexual, para que los abusos intrafamiliares, por lo menos... Sí, no tan solo incluso los intrafamiliares, o sea, Totalmente. abusos hay de todo tipo, sí. tipo,
pero ahí me permito también agregar que falta una legislación apropiada. Totalmente. O sea, apropiada y actualizada fundamentalmente, porque hay tópicos que se tratan, hay etapas procesales que se tratan de una manera, a mi juicio, anormal, por llamarlo de alguna forma, y que si tenemos una norma y bueno, y si tuviéramos jueces que le apliquen, yo creo que sería incluso distinto, más dinámico y tal vez sirva un poco más para prevención. Pero hay otro punto que también se contrapone y que se utiliza mucho como fundamento para el no de esta sanción, de esta ley, que es la cuestión religiosa. ¿Cuál es tu opinión? Mira, fui a un colegio religioso en la secundaria. Soy una hija de la educación pública en la primaria, pero en la secundaria de educación religiosa. Y yo no he tenido educación sexual, pero sí había que cuidar ciertas formas, ¿no? Era un colegio de chicas, después un colegio mixto. Y bueno, es como que le falta esa pata a cualquier niño o niña que va a un colegio religioso o donde no tiene educación sexual. Aparte, yo te escuchaba recién, ¿no? Y siempre parece que volvemos a la justicia. Siempre parece que estamos esperando una respuesta de la justicia cuando las respuestas son políticas. Sí, lo que ocurre es que, al menos lo que pude observar en lo personal, es que desde un tiempo a esta parte se legisla mal. Claro. Lamentablemente, todas las normas que salen van a terminar en los estrados judiciales, o sea, van a terminar, el análisis final lo tiene un juez. Pero, entonces yo creo que es eso, o sea, por ahí ha caído la capacidad política para legislar. Pero si tenés un gobernador que te dice que está bien que un mayor tenga sexo con un niño o con una niña simplemente porque sus condiciones de vida son en comunidad y que están todos amuchados en una misma cama, te lo digo y se me paran los pelos. Sí. O sea, y es en serio, todavía en la provincia de Corrientes, en Entre Ríos, existe el derecho de pernada, sí, donde si vos sos padre de una niña y trabajás en un campo, esa niña puede ser tomada por el dueño del campo cuando al niño se le ocurra. O sea, ¿pero de qué estamos hablando? Estamos hablando que incluso hay gobernadores de provincias del norte que dicen que esto está bien. ¿Qué hay que hacer con ellos? ¿Cuál es la respuesta que tenemos como sociedad ante quien ponemos los votos y elegimos a esta gente? En algún momento debemos tener una elección de medio tiempo donde digamos, señor, la verdad que no estamos de acuerdo con usted. Claro. No estamos de acuerdo, pero siempre termina siendo un tema de justicia. Claro. Y obviamente crear un observatorio de adolescencia, de niñez, donde a nuestros niños y niñas se les enseñe también que está bien que ellos puedan elegir el género al que les parece que pertenece su cerebro. ¿Por qué si una persona nace como Luis no puede llamarse Laura? Y claramente eso está en la decisión de nuestros niños. Y tenemos que ayudarlos desde la experiencia, desde la psicología, desde incluso las técnicas de la política, a que puedan tomar la mejor decisión que consideran para su vida y no por eso hacerlos a un lado, como pasó con Lizzie Tagliani, por ejemplo, que le fue muy difícil, por supuesto, incluso que a cualquiera, o sea, esa es una cara conocida, digamos, pero realmente es muy difícil. Por supuesto, y también su incorporación en la sociedad, digamos. La sociedad es cerrada en ese sentido. Y también los estamos segregando a que solamente puedan trabajar en prostitución, claro, y no en otro tipo de trabajo. Claro. ¿Cuál es tu opinión, Belén? No, yo por mi parte también fui a colegio religioso, tanto en primaria como en secundaria. No tuve educación sexual y tengo entendido que hoy a los chicos, inclusive en los colegios religiosos, también se los educa en contra de esta ley del aborto, lo cual no me parece. Yo tengo una hermana chica que está en primaria todavía y va a un colegio religioso y no sabe ni nos ha planteado el tema y no lo entiende, le explicamos y creo que también va por un tema desde la casa. Uno tiene que enseñarle desde la casa a que entiendan y a que se adapten a la sociedad, claro, y adapten al tema. ¿No te parece que se le ha delegado de manera exagerada a los establecimientos educacionales la educación que es, como vos bien dijiste, que es básico del hogar? O sea, el niño, sí, tiene que salir formado en consecuencia. Totalmente. Y después, y la religión propiamente dicha, o sea, la oposición que hay de los credos, o sea, Carolina... Sí, primero que estoy a favor del Estado laico, creo que es fundamental para todas estas cuestiones sociales y sobre todo de salud pública también,
que es fundamental que haya un Estado laico. Después que las religiones se metan en este tipo de cuestiones, creo que primero deberían ocuparse de todos los casos de pedofilia y de abuso sexual que tiene la Iglesia, tanto evangélica como la católica, apostólica romana. No estoy en contra de las religiones, solamente estoy diciendo que hay cuestiones que ellos tienen que resolver primero dentro de su propio establecimiento y pueden dar su opinión, pero no basar su dogma al resto de la sociedad civil, porque me parece que el Estado laico tiene que ser un derecho para todas las personas, obviamente que no somos todos creyentes y el Estado tiene que pertenecer a todos por igual, y creo que justamente como vos hablas del tema de la justicia, creo que falta perspectiva de género en la justicia. Es fundamental, creo que es un déficit hoy en día que se ve con el tema de las sentencias, ¿no? Las sentencias judiciales muestran la falta de empatía que tienen hacia la mujer, con la mujer, mejor dicho. Incluso en el foro del derecho de familia ocurre que en su amplia mayoría son jueces mujeres, pero que en la mayoría de las sentencias se leen, como vos bien decís, sentencias a favor del hombre. Exactamente, o sea, justamente hubo un caso hace poco donde... Un viejo formato que de dar la razón al hombre. Sí, y justamente no se le cree a la mujer, que una mujer que va a denunciar la violencia de género, si no tiene moretones o marcas en el cuerpo no le creen, dicen no, tienes que venir con marcas físicas para demostrar que estás diciendo la verdad. Hubo el otro día una jueza que salió en todos lados que a una chica que había sido violentada justamente le dijeron no, volvé con tu marido porque a lo mejor sos vos el problema. Entonces ese tipo de jueces y juezas somos los que no queremos justamente que estén a cargo de este tipo de situaciones, porque la perspectiva de género también tiene que ser atravesada por la justicia, sin lugar a dudas. Y creo que también el tema de los femicidios, hace poco estuvo la marcha del Ni Una Menos, creo que hay un montón de cuestiones que abarcan al tema del género y de la mujer, que hoy tienen que estar en la mesa y tienen que ser debatidos, porque tiene que existir políticas sociales que no solamente prevengan la violencia de género, sino también que haya condenas que sean efectivas y que den ejemplos. Claro, yo creo que incluso, no sé cuál es la opinión de ustedes, pero creo que esto de accionar por la vía de hecho también tiene que ver un poco en el deterioro de la imagen del Poder Judicial, de ese poder del Estado que está en caída libre a mi juicio. Claramente. O sea, parece que, y los abogados me van a odiar con este comentario, parece que fuese una industria de los abogados, en principio, que se sustenta sobre la familia judicial y donde tenemos un consejo de la magistratura que no obra en consecuencia. Tenemos colegios de abogados que tratan de hacer lo mejor posible y se van metiendo en causas sobre causas. Tenemos el ejemplo del doctor Rizzo, por ejemplo, que desde el Colegio de Abogados hace un gran trabajo. Ha hecho mucho, Rizzo. Un gran trabajo. Sí. Pero bueno, claramente hay una familia judicial que parece que está poltronada, que hasta quieren llegar a los 100 años, hasta decir, bueno, sí, yo con 100 años puedo también firmar un veredicto o firmar una ley. Señores, no es así. Tenemos y hemos tenido ministros de la Corte con muchos años y más allá de su mente brillante, los años tienen mucho que ver, o sea, por eso hay una determinada etapa de vida útil del ser humano que hay que cortarla. O sea, incluso hoy tenemos una ministra que muy prestigiosa, una abogada muy prestigiosa, la doctora Hayton de Nolasco me refiero, pero que, bueno, yo creo que está siendo hora que incluso se pueda jubilar o pueda pedir su renuncia y, sin embargo, no lo hacen. Es que parece que el poder les sienta bien, ¿no? Claro. Parece que le toman el gusto a eso y hasta pierden el sentido jurídico de las situaciones que se les presentan. Y bueno, les tendrán miedo a la juventud, les tendrán miedo a las nuevas ideas, tendrán miedo a que la Argentina cambie. Seguramente. Porque honestamente, cuando estamos hablando de un D'Alessio, por ejemplo, de un falso abogado, de un operador político, incluso, bueno, Ramos Padilla, ¿no? La gran batalla que tiene para que un hombre se presente simplemente a declarar. Entonces, bueno, ¿para qué existen las cárceles si el pobre nunca sale y el rico nunca entra? Exacto. Creo que se nota, siempre ha habido una brecha entre la justicia para ricos y la justicia para los pobres. Como vos bien dijiste, por eso las cárceles están llenas de gente humilde. Pero creo que ahora se ha acrecentado mucho más. Sí. Y con esto de el poder político que se inmiscuye en el Poder Judicial de una manera ya grosera, a mi juicio,
yo creo que está abriendo una grieta, como quien dice ya, que es hasta intolerable, diría yo. Sí, lamentablemente cuando no hay una división de poderes pierde calidad la democracia. Lamentablemente hemos visto causas que se durmieron eternamente, que no avanzan, muchas están encasilladas y se van moviendo de acuerdo también al gobierno de turno. Lamentablemente hemos visto causas, todavía seguimos esperando de 12 años o más quizás, ¿no? Y como bien ustedes decían, hay cuestiones judiciales que ponen en tela de juicio a la democracia y lamentablemente es lo que vemos hoy en día. No tenemos una justicia transparente, creo que todos coincidimos en eso. Creo que estamos bastante lejos de eso. Exactamente, sí. Y vemos cómo los jueces de turno se van haciendo favores de acuerdo a su ideología política o a sus favores políticos, ¿no? El año pasado tuve oportunidad de entrevistar en este mismo programa a un ex juez y fue muy práctico o muy pragmático cuando le había preguntado eso de por qué hay causas que duermen y causas que van, que se aceleran. Y él decía que cuando el denunciado es funcionario, el expediente está en el freezer. Y cuando deja de serlo, dice, sacamos y metemos en la microondas. O sea, y eso creo que es un poco lo que resume lo que vos acababas de decir. O sea, la gente, los jueces también se van acomodando a los tiempos políticos. Exacto. Belén, vos que formás parte de esa enorme juventud que espera más educación, que espera más salud, ¿cuál es tu opinión de lo actuado por este último gobierno? No, bueno, me parece que no estamos logrando avanzar. El nombre cambiamos, pero para atrás. Sí. Involucionamos en vez de evolucionar y me parece que estamos lejos de evolucionar. Creo que necesitamos un cambio verdadero, de raíz, que cambie todo lo malo que estuvo haciendo este gobierno y poder mirar hacia adelante. Más que nada, bueno, primero en principal por lo del aborto, por supuesto. Me parece que eso es clave. Primero, bueno, por supuesto por el aborto y segundo, porque se mire hacia lejos del patriarcado, se mire más allá, que se mire a las mujeres empoderadas, como decimos ahora. Bien, y esto del aborto es una cuestión de falta de política de Estado, o sea, sin ninguna duda. ¿Cómo debería ser la política de salud a su entender? En principio, responder a la política de salud y a los mandos desde 1921 que dicen que si una niña o una persona con discapacidad, una mujer con discapacidad es violada, automáticamente debería acreditarse el protocolo en cualquier hospital público donde pueda ser atendida. Y esto no está sucediendo. Se está esperando, la justicia está esperando a que esta niña tenga 4, 5 meses de gestación. Y es una barbaridad. Ha pasado en Tucumán. Ha pasado en Tucumán donde inclusive había objeción de conciencia con una niña de 11 años y terminaron haciéndole una cesárea en lugar de hacerle un legrado. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo estamos desde el Estado cuidando a esta niña? ¿Qué le queda a esta niña si todavía queda viva? ¿Qué le queda a esa trama familiar? Claro, nada. La descomposición familiar es la que es la consecuencia casi natural después de eso, ¿no? Absolutamente, también tenemos que prever una parte. No podemos delegarle al Estado la socialización primaria de nuestros hijos. Claro. La socialización secundaria es del Estado, es del colegio, es de las instituciones. La socialización primaria, con mamá y papá en la casa, son las primeras que deben educarlos. También tenemos que tener otra cosa en consideración. Nuestros niños y niñas en las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, y hablo de la Ciudad de Buenos Aires porque es una de las que más tiene presupuesto, no quiero imaginarme cómo será en Formosa, donde nuestros chicos comen ravioles rellenos de masa, claro. Donde comen todos los días salsa. Bueno, claramente un niño, y eso está muy claro, si no se alimenta hasta los 5 años, es un niño que después no tiene las mismas oportunidades que otro niño que pudo ser bien alimentado. Es que se ha convertido, los establecimientos educacionales se han convertido en comedores, lamentablemente, sí. Producto de esa crisis. Sí. ¿Cómo salimos de esta crisis? Primero hay que volver a tener Ministerio de Salud, porque evidentemente se redujeron mucho los presupuestos. Creo que ese es un flagelo y justamente es una política del Estado que retroceder, lamentablemente.
Y segundo, justamente lo que hablan de la educación, que empieza por la casa, pero lamentablemente, como hablábamos anteriormente, hay muchos casos de abusos intrafamiliares. Entonces, ¿qué tipo de educación va a tener una niña o un niño que se cría con abusos dentro de esa propia casa? ¿Qué rol le quepa al Estado luego de eso, ¿no? Porque hablamos de la chica esta de 11 años que fue violada y que encima la obligaron a tener la cesárea, a tener el bebé, que después fue dado en adopción, pero después se hizo una marcha a favor del médico, que justamente fue multitudinaria, por lo menos acá en la capital federal. Pero ¿de qué estamos hablando entonces? ¿Qué tipo de salud pública vamos a tener si no empezamos por ahí, ¿no? Más allá de la educación sexual, que eso lo hablamos siempre, pero estamos hablando de casos de abuso sexual, o sea, en contra del consentimiento de la mujer y de niñas. Entonces, sí. Niñas, no madre. Eso que se entienda de una buena vez, porque la verdad tenemos muchísimos casos, porque cuando se conoció que fue hasta a nivel internacional, tuvo trascendencia, pero hubo un montón de casos de chicas más chicas todavía que quieren obligarlas a parir, a ser madres. Entonces me parece una locura realmente, porque esto es una ley de hace más de 100 años, o casi 100 años. Sí, claro. Entonces estamos totalmente eso atrasados. Está inserto en el Código Penal, o sea, no hay por eso mismo. No hay vuelta, o sea, bueno, pero es una norma que hay que cumplirla. Lamentablemente no se cumple. Sí. Profesionales con objeción de conciencia más allá de la ley. Entonces, ¿cuál es la respuesta a eso? Claro. ¿Cuál es la respuesta? Porque además, a ver, yo lo escuchaba también en los Martín Fierro, ¿no? Con una Carla Peterson levantando su pañuelo de lucha, ese pañuelo verde. Y claro, parece que los pro vida tuviesen más marketing porque están a favor de la vida. No, señores, nosotros no queremos hablar de aborto. Queremos hablar de la posibilidad que tienen todas las mujeres de la vida, de vivir. Porque la que tiene plata se lo hace en una clínica privada y el médico nunca habla porque le pagan por eso. Pero la que no tiene plata termina con un ramo de perejil o una percha en su útero muriendo en un hospital público. Con lo cual, por eso es que a veces, ¿no? Hablando con el diputado Olmedo, Alfredo Olmedo, que él dice que están pro vida y que las mujeres pobres no quieren abortar y demás. Esto no es una cuestión de pobreza o de riqueza. Es una problemática social que nos atañe directamente a las mujeres y estamos aportando nuestro grano de arena para poder cooperar y para llegar a que todas las mujeres tengan las mismas oportunidades en cualquier parte del país en el que vivan. ¿Tan difícil es eso? ¿Tan difícil es que nos vean como marea humana cada vez que se presenta un proyecto porque queremos que esta ley sea reglamentada y sea una ley para todas? ¿Tan difícil? En otro orden de cosas, eso también trae esta discriminación, digamos, también trae un hecho que yo entiendo que es el verdadero enemigo de de todos o de la humanidad de aquí en más, que es el flagelo de la droga. ¿Cuál es su opinión de las tres? Cortito, porque nos estamos quedando sin tiempo. Muy difícil. Antes éramos un país de paso, hoy somos un país de producción. Y la gran calidad que hoy existe de la droga en la República Argentina, en los asentamientos, es inmensa. Y eso hace que también se piense que la persona que vive en un barrio humilde también ya está tildado droga, claro. Y está tildado de narcotraficante. Sí. Y eso no es cierto. No pensemos en el pibe que vende Paco, que está mal. Pensemos en el señor de traje que vive en grandes barrios privados, que es el principal narcotraficante que la trae la República Argentina. ¿Tu opinión, Belén? Sí, no, en todas las clases sociales se vive de la misma forma. Las drogas también se muestra más por el lado de la pobreza, pero en todos lados es lo mismo. Se genera y se pasa droga desde lo más bajo a lo más alto, por así decirlo. Y es un tema que también hay que tratarlo ya, ahora. ¿Vos crees que la justicia está a la altura volvemos al tema judicial, la justicia está a la altura con las sanciones y con el seguimiento de este flagelo? No, para nada. Yo creo que lamentablemente la justicia es una de las esferas más deficitarias de este Estado argentino. Y la seguridad ni hablar, obviamente. Y de la seguridad también. Son temas pendientes que tiene la sociedad, y creo que nuestros chicos están muriendo con el tema de la droga, y que justamente lo que no se ataca es de fondo esta problemática que comenzó por ser de tránsito, y justamente hoy en día hay muchísima producción. En todos lados, ¿no? Tenemos lo que se conoce el tema de Rosario, ¿no? Porque claro, es uno de los más visibilizados, pero el tema también de la provincia de Buenos Aires y acá mismo en la ciudad. Sí, la provincia de Buenos Aires, el norte, que totalmente, con su frontera seca, que es donde se trafica con amplia libertad. Incluso veía en estos días una nota periodística donde ya los que ellos denominan los bagalleros, ya tienen una cooperativa y ahora quieren que se inscriban y que tengan quit
en vez de impedir esa tarea No. y crear una fuente de trabajo para esa gente. Pero realmente es el país que vivimos, pero debemos tener, entiendo, esperanzas entre todos de que esto ha de terminar, ¿no es cierto? Y eso va a depender de la responsabilidad y de saber expulsar a quienes no hacen las cosas como corresponde, con el único instrumento que es el voto. Totalmente, y además de atacar el narcotráfico, también hay que prevenir a esos jóvenes y evitarles todo ese malestar que quizás son socialmente, porque uno conocemos de las clases bajas, pero también es algo que traspasa a todas las esferas de la sociedad, a todas las clases sociales, y además de la prevención, creo que se necesitan mayores políticas públicas para poder que esos chicos tengan otro futuro. Bueno, a las tres les agradezco mucho. Gracias a vos. Gracias a vos. Le he dado un bloque un poco más largo, pero de igual manera nos faltó tiempo. Sí. Realmente vamos a volver a repetir la experiencia porque fue muy, muy grata y placentera. Así que están permanentemente invitadas. Muchas gracias. Gracias. Bueno, nos hemos quedado sin tiempo, simplemente me quiero referir muy cortito. La semana pasada hemos perdido a un colega que forma parte de la Asociación de Prensa Parlamentaria, de la que compartimos con Carolina incluso. Se nos fue el Guti Gutiérrez, que en paz descanse, y un fuerte abrazo a su familia. Bueno, nos estaremos viendo, si Dios quiere, en una semana nuevamente. Hay hombres y mujeres que eligen las profesiones más peligrosas del mundo y a la hora de pensar en sus familias nos eligen sin dudarlo. Sabemos cómo cuidarlos, sabemos cómo cuidarte. Obra Social Patrones de Cabotaje, más de 50 años marcando el rumbo en salud.